Buenos días, mi nombre es Estefanía Duerto, estudiante de Contaduría, sección 01, trayecto 2, fase 1. Mi grupo está conformado por Enyeli Camejo, Valentina Cariel, Josmaris Luce, Sacha Carvajal, Ismaris Carvajal, Jesús Díaz, Andreina Díaz, Ángel Galvis y Jesús Esteves. Mi punto a exponer es el sentido de pertenencia. Para iniciar con este concepto debemos analizar, desglosar y entender cada palabra, pues es el sentido un estado del ánimo con varios usos y significados. Se trata por su parte del proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de estímulos a través del tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. Por otra parte, es la percepción del ser humano en base a su entorno. En esta oportunidad se toma el sentido como ese sentimiento que produce y estimula emociones tanto positivas como el amor y negativas como el dolor. La pertenencia es la relación de una cosa con quien tiene derecho a ella. El concepto de pertenencia hace referencia a aquello que es propiedad de una persona determinada. A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de formar parte de una comunidad, agrupación o cualquier otro tipo de conjunto. Se puede resumir entonces al sentido de pertenencia como el agrado que posee una persona al sentirse parte de un grupo estando sujeto a estos, sintiéndose identificados y guardando cualquier interés en común con el resto de los integrantes. Al serle fiel y constante a una persona y al cumplir con sus diversas normas, se termina por adoptar una identidad o seguridad que con el tiempo se fortalecerá, haciéndolo sentir más seguro y a su vez elevando los sentimientos sociales para así poder continuar con las normas de convivencia. Marco legal del sentido de pertenencia, aquello que sientes como tuyo y guarda un espacio en tu corazón. En nuestro país se encuentra enmarcado en la máxima ley venezolana, mejor conocida como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este se enmarcan las normas y lineamientos para asegurar el desarrollo del país, con el sentido de pertenencia como pilar fundamental. Podemos desglosar entonces artículos como el 8, que hablan sobre los colores amarillo, azul y rojo de la bandera y el escudo de armas como símbolo patrio, o incluso el artículo número 1 de la Constitución, que habla de Venezuela como un espacio libre e independiente. Son estos pequeños espacios, estas pequeñas características que engloban a Venezuela como tu sentir, como aquello que guardas para ti y que compartes con otras personas. Hablando del sentido de pertenencia como trabajadores, debemos nombrar entonces a la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, mejor conocida como la LOT, pues en esta se engloban artículos como el 156 que hablan sobre el espacio digno de trabajo, el brindar un espacio, un ambiente sano en el que los trabajadores se puedan desglosar, se puedan desenvolver y puedan entonces desarrollar sus potencialidades y características. Son entonces espacios donde estos puedan desarrollar sus cualidades intelectuales, físicas, morales, esta retroalimentación, el adquirir nuevos conocimientos, un espacio de descanso y de recreación que asegurarán en tu entidad el sentido de pertenencia, que los hará sentir y estar en casa. Por último, el artículo 25 de la misma ley nos habla sobre el objetivo de este proceso social, de esta prestación de servicio social, como la independencia económica y el satisfacer las necesidades humanas, pues son estas cualidades o estas visiones que nos permitirán desarrollar el sentido de pertenencia a nuestros trabajadores, logrando una sociedad interna llena de ética, solidaridad y transparencia, siendo reflejo entonces de una sociedad generalizada con sentido de pertenencia, que trabaje siempre en pro de sus objetivos y por supuesto con compañerismo. Coloca en práctica estos lineamientos y tendrás una familia en tu entidad. Promuévela, foméntala, pues de ti depende. Importancia del sentido de pertenencia. Lo cierto es que el ser humano es un ser social, donde el concepto de sentido de pertenencia es esencial para construir la identidad de una persona. Tenemos sentido de pertenencia cuando formamos parte de algún lugar o grupo de personas. Construir este sentido de pertenecer a algo es sumamente importante en nuestras vidas, ya que nos hace querer y proteger las cosas que sentimos nuestras. Promueve a su vez la motivación, pues con ello aumenta el impulso necesario para que se coloque en marcha ese medio o acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta, teniendo en cuenta que las personas motivadas se caracterizan por su liderazgo, teniendo retos y metas en la vida, la capacidad y la responsabilidad de resolver sus problemas y levantarse de su fracaso. Es prioridad de toda organización fomentar en sus empleados el sentido de pertenencia, logrando mejorar así el proceso interno del trabajo que terminará impulsando a la entidad en todos sus ámbitos.
En resumen, cuando esté presente el sentido de pertenencia, las personas se sientan a gusto con ellas mismas o con los que están a su alrededor, haciendo esto de manera que todo lo que proyecten en su diario vivir vaya encaminando a buscar los mejores resultados en todos los ámbitos de su vida y quienes conforman su vida. Pertenencia y pertinencia. En diversas ocasiones surge la duda o el error entre las palabras pertenencia y pertinencia, pero lo cierto es que esta última es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es algo que es relevante o apropiado con aquello que se espera. Guarda relación con la palabra de interés sostenido a lo largo de todo el servicio, ya que proviene del latín correspondencia o conveniencia, aquello que pertenece a alguien, de la cual también se deriva el término pertenencia. Teniendo en cuenta que se ha hablado de la pertenencia como la circunstancia en la cual se tiene un vínculo con alguna persona o cosa, hasta tal punto de considerarse en sujeción con esta, se concluye que ambos conceptos guardan una relación que, de aprovecharse de manera correcta, puede repercutir de forma positiva en tu organización. Para concluir con pruebas y bases teóricas fiables, se dicta que según la Real Academia Española, la pertinencia es conocida como la cualidad de pertinente. Este último a su vez es descrito también como correspondiente o perteneciente a algo. La pertenencia, por su parte, en base a los lineamientos de la Real Academia Española, es el hecho o circunstancia de formar parte de un grupo, conjunto, institución o comunidad, o en otras palabras, la relación de una cosa con quien tiene derecho a El ella. sentido de pertenencia. Hay un punto clave para nuestro propio desarrollo y es que el sentido de pertenencia influye en la gestión de nuestra propia identidad como criaturas de este mundo. Por eso debemos realizar o resaltar ciertas características, como la primera, el sentido de pertenencia. Destaca aspectos como el sentido del ser, la continuidad de espacio-tiempo y reconocimientos por otros de la existencia. Implica un reconocimiento y valoración de la propia individualidad, esa es la segunda característica, por lo que se asocia muy estrechamente a la autoestima. Tercera característica, estar expuesta a nuevas ideas y formas de pensar. El sentido de pertenencia puede llevarnos a cambiar nuestros valores y actitudes o a probar nuevas experiencias. Cuarta característica, pertenecer a un grupo puede convertirse en una importante fuente de recursos tanto físicos como emocionales. Aunque en general nuestro sentido de pertenencia viene determinado por el azar, al sentirnos parte de grupos, es necesario examinar qué nos está aportando ese grupo a nosotros y si es reflejo de las personas que nosotros queremos ser. Esto es importante en el caso de querer alcanzar nuestras propias metas, ya que el apoyo de nuestro grupo de referencia es algo fundamental en este sentido. Por ello, sentirnos parte de un grupo puede tener efectos muy significativos en todas las áreas de nuestra vida. Como cada estas características, damos inicio a las ventajas que puede traer el sentido de pertenencia. Aplícalas a tu empresa y notarás la diferencia. Ventajas y desventajas del sentido de pertenencia. Lo cierto es que un concepto que engloba desde el autoestima hasta la toma de decisiones de una persona representa cualidades positivas y negativas en un grupo de personas de acuerdo a cómo se implementa y lo que se logra en base a esto. Por esto estudiamos las ventajas del sentido de pertenencia, pero también estudiamos las maneras o situaciones en que la persona trata de conseguirlo de manera forzada. Ventaja. Ayuda a construir la identidad y subjetividad de las personas. Fomenta el compañerismo y productividad entre personas que comparten el mismo sentido de pertenencia por un mismo establecimiento, o mejor dicho, familia. Hace que un colaborador se sienta parte de la empresa y que tome los objetivos del equipo como si fueran propios. También se puede presentar desventaja. Realizar acciones no provechosas para querer ser aceptado en un grupo de personas. Alterar o cambiar tu imagen a la verdadera para querer ser aceptado. Las críticas ya no son constructivas. Tu deber como jefe, patrón o trabajador es en todo momento fomentar los valores, confianza y amistad, ya que de esto se trata el verdadero sentido. Comparación entre un lugar y sin sentido de pertenencia. Los grupos donde este sentido está presente, las personas desarrollan lazos efectivos, se sienten valoradas, comparten un conjunto de tradiciones,
pautas de comportamiento que contribuyen al desarrollo de actividades en proyectos comunes. En el individuo, lo que las personas de su grupo piensen de él e incluso la forma en que se han tratado serán aspectos claves para la formación de nuestro autoconcepto. Es decir, la forma en la que nos vemos nosotros mismos será modificada por nuestro grupo de referencia. Por esto, si nos desenvolvemos en un espacio de trabajo donde el sentido de pertenencia no esté presente, cada persona trabajará de manera individual, para posteriormente unir lo realizado con otras que no tendrán ningún aprecio por la dedicación de los demás. No te verás expuesto a nuevas ideas y sugerencias que te convierten en un mejor profesional, por lo que el proceso de logro de objetivos será vacío, tardío y en ocasiones no cumplido. Por esta razón, el sentido de pertenencia es importante en el caso de querer alcanzar nuestras metas, ya que el apoyo de nuestro grupo de referencia es algo fundamental en este sentido. Foméntalo en tu entidad de manera positiva, capacita en vez de juzgar, aclara en lugar de regañar y fomenta a través de actividades lúdicas y charlas de compañerismo. A partir de allí, lograrás un aspecto interno de la empresa que se reflejará posterior en su exterior. Antecedentes y origen del sentido de pertenencia. Podemos iniciar con la Biblia, uno de los libros más vendidos y con mayores traducciones en el mundo entero, en donde se refleja una pequeña cita en Filipenses 3, 7, 11 que nos dice: cada vez se hallan más personas que se sienten solas y sin identidad en una sociedad que solamente les exige significancia de lo que hacen o lo que tienen. Lo material le da valor a las personas, mientras que los logros le dan lugar o posición. Bien, para cuidarnos de esto debemos entender que el sentido de pertenencia es fundamental para nuestro desarrollo evolutivo, ya que no deja de estar directamente influenciado por los cambios sociales que van de la mano a la evolución de los tiempos. Sin ir más lejos, la psicología social y la sociología nacen precisamente de esta preocupación, la decadencia de la comunidad como consecuencia del proceso de urbanización. Es obvio que el sentido de pertenencia que un hombre podía experimentar en épocas prehistóricas es muy diferente a lo de los nuevos modelos en desarrollo. Por esto debemos entender sus inicios y proyectar nuestra sociedad a un máximo potencial. Iniciando en el núcleo familiar, el sentido de pertenencia de un individuo nace haciéndose presente al adoptar características, creencias, actitudes e incluso un lenguaje moderno. Es a partir de aquí que el ser humano racional es capaz de socializar con otros y construir o crear su propio grupo, en donde el sentido de pertenencia es referencia, así como sucede con los amigos. El ser social constituye entonces en que su entorno se adapta a sus propias formas y características. Actualmente es una noción que se utiliza en diversas ciencias sociales, precisamente en historia, sociología y antropología, lo cual tenerlo en tu empresa contribuirá directamente en su desarrollo y en el de cada persona que allí presta su servicio. ¿Cómo el sentido de pertenencia determina una conducta o una decisión? Los comportamientos finales de cualquier persona, lo que podemos denominar como conducta, se pueden estudiar a profundidad para entender en sí los estímulos que provocan como consecuencia estas reacciones y poder determinar el sentido de pertenencia, teniendo en cuenta de que cada organismo reacciona de manera diferente a los estímulos. Comenzando por la ciencia, los cambios que puede tener una persona en referente a su respuesta por diversas situaciones son consecuencia de la falta de endorfina, también conocidas como hormonas de la felicidad, o la nula producción de alguna otra sustancia en el cerebro. Tal es el caso si juntamos a un grupo de personas que posee un objetivo en común. Estas unidas sus cualidades para optimizar y agilizar el proceso. Es allí cuando dos organismos que reaccionan de manera diferente a los estímulos trabajan desde su punto de vista en conjunto. Por lo tanto, son la falta o la existencia del sentido de pertenencia que determinarán el amor e interés que colocas en un proyecto, y son factores que dirigirán la toma de decisiones o la puesta en práctica de acciones en pro de tus objetivos. Es por ello que debes asegurarte de que cada persona que trabaja en la entidad posee un sentido de pertenencia hacia ella. Dirige sus acciones positivas hacia el logro de los objetivos colectivos y obtendrán grandes resultados. Sentido de pertenencia.
Un ejemplo claro de sentido de pertenencia es el vínculo entre un trabajador y la empresa donde labora. En este caso, la persona que preste su esfuerzo físico y mental se sentirá identificado con los valores y los objetivos de la empresa, de tal manera que estaría dispuesto a defenderla ante cualquiera. Representa entonces una ventaja para la entidad y para sus trabajadores, pues más allá de una organización son una familia que se apoya y se protege. Para fomentar estos valores puedes invertir en el crecimiento personal y profesional de cada uno de los miembros del sistema, a través de capacitaciones como charlas, interesarse en conocer a cada uno de los miembros del sistema, valorar sus actitudes y conocer los aspectos personales, crear espacios comunes, distribuir responsabilidades, esto creando un sentido de utilidad. Recuerda celebrar los logros de cada miembro, pues sus éxitos es de todo el grupo y de toda la organización. Con estos aspectos lograrás la unión familiar y potenciar el sentido de pertenencia, individual y colectivamente. Gracias. Sentido de pertenencia y pandemia. Este virus debe ser tomado con la importancia y responsabilidad necesaria. De ti depende fomentar el sentido de pertenencia en tu comunidad. Recuerda que cuidándote a ti mismo, cuidas a los demás. Quédate en casa. El proceso llevado a cabo como servicio comunitario por 10 estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, Extensión Anaco, fue un proceso llevado a cabo desde la comodidad del hogar. Gracias a las herramientas tecnológicas nos mantuvimos en constante comunicación y se llevó a cabo el taller a la empresa Impresiones Venezuela, mejor conocida como Imprevenca Compañía Anónima. Gracias por permitirnos ser parte de tu comunidad, de tu familia y por permitirnos fomentar el sentido de pertenencia en ti y en los tuyos. Hoy día estamos atravesando la pandemia más grande en el mundo, llamado COVID-19. Por eso debemos ser solidarios, cuidar de nuestra salud, la de nuestros familiares y la de todos. Salir de casa solamente a lo necesario, utilizar nuestro tapaboca y lavarnos constantemente nuestras manos. Y lo más importante de todo es quédate en casa. 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 Quédate en casa.